Bueno, tenemos primer invitado. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno. ¿Empezamos por ahí? ¿Empezamos por el tema? Y saquémoslo, ya que hablamos de cómo se explica algo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se explica la mentirita? ¿No? Bueno, no. A ver, obviamente nosotros no podemos avivar de qué manera estamos investigando el narcotráfico. No lo vamos a hacer, no le vamos a dar ventaja nunca. Y lo que estaba advirtiéndole en una conversación privada era eso al secretario de Seguridad Pública. Pero Maxi, una conversación privada con un montón de micrófonos sí, adelante. Tal vez. No fue el momento, tal vez, ¿no? No, díganme ingenuo, pero es una conversación privada. Estaba hablando al oído y me estaban hablando al oído. Claro. Y lo que estábamos viendo era de qué manera, obviamente no vamos a revelar ni la fuente, ni de qué manera se investiga al narcotráfico, y eso es lo que estábamos haciendo. Digo, uno no puede contar de qué manera está llevando adelante las investigaciones. No, eso está claro. Ni cómo desestructuramos las bandas criminales acá. Y eso era, digo, a lo que apuntaba y a lo que le advertía en una charla a Eugenio Bursaco. Ministro, usted hace horas declaró justamente, y a raíz de los últimos números, ¿no?, que difundieron la semana pasada sobre cómo fue el balance del año, que cerraría el 2016 como el año menos violento de los últimos 5 años. ¿Menos violento en cantidad significa también en calidad? Bueno, menos violento no significa decir ni que estamos bien, ni que no es un año que hay una violencia alta en lo que es el área metropolitana de Rosario. Decir menos violento es decir, teníamos un caballo desbocado, como lo definió el gobernador, logramos agarrar las riendas de la seguridad, tener mayor conducción política de la policía y poder mostrar datos objetivos sobre los delitos más violentos, fundamentalmente sobre los homicidios dolosos, una baja significativa en el área metropolitana de Rosario, particularmente sobre la ciudad de Rosario. Si vamos al día de hoy, comparativamente con los últimos 4 o 5 años atrás, hoy tenemos 173 homicidios dolosos, no es una cifra baja, pero no es tan alta como la que teníamos hace 2 años atrás, que teníamos 252 para la misma fecha. Estamos hablando de más de 80 homicidios menos en el área metropolitana. ¿Y qué pasa con la calidad, Maxi? Que es lo que te preguntaba Sandra, porque también está el testeo boca a boca, ¿no?, de lo que siente la gente, que sobre todo el tema de las comisarías, con los fugados que hubo en los últimos días, que fue una cifra que no la inventamos nosotros, es una cifra real. Preocupa el accionar dentro de las comisarías, la gente no obtiene respuestas dentro de la comisaría, se trata de retirar el personal policial, que era parte del planteo de la estrategia del Ministerio de Seguridad, retirar el personal de comisarías para que esté en la calle, pero en las comisarías sigue habiendo presos. Digo, ¿cómo se está manejando esto? Porque tal vez los números en este sentido, y solo en este sentido se puede hablar de algo positivo, pero en lo real el ciudadano no siente que haya más cercanía. Coincido plenamente con lo que vos decís, Flavia. Al ciudadano, si le robaron hace 1 año y medio atrás, 1 año o 6 meses, la verdad que recuerda el hecho violento y traumático del robo. Sobre todo porque no hubo resolución, no se encontró a quien le robó en la mayoría de las casas. Sí, en muchos casos hubo resolución. Digo, a ver, también seamos claros y seamos honestos en lo que decimos. Había bandas, 7 bandas que venían de otras provincias los últimos 4 o 5 años a cometer entraderas a la ciudad de Rosario. Se instalaban una semana acá, robaban, comían, metían 10 o 20 o 30 entraderas y se volvían a Capital Federal, al conurbano bonaerense, a Mar del Plata, a Córdoba, y hoy esas bandas fueron desarticuladas por investigaciones que llevó adelante el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones. Esos hechos, muchos de esos hechos se dio con los responsables y los responsables hoy están siendo imputados por diferentes delitos y diferentes robos calificados. Hay muchos casos que lamentablemente no se resuelven. Cuando yo hablo me piden un análisis a fin de año y tengo que hacer un análisis objetivo. Claro. No digo que estamos bien, nos falta mucho todavía. A la gente, por supuesto, que no le llega la percepción y no le va a llegar rápidamente, porque nosotros podemos decir que logramos contener el delito los primeros 6 meses de nuestra gestión y logramos reducir el delito los últimos 6 meses. Pero hay que consolidar esto, hay que sostenerlo por lo menos durante todo el año que viene para que la gente lo empiece a percibir. Ahora, si hablamos de datos objetivos, damos datos objetivos. ¿De qué manera bajaron este tipo de delitos? Como también decimos,
Hay otros delitos que no bajaron, como el hurto. El hurto bajó claro. muy poquito a la ciudad de Rosario. Es un delito que molesta mucho, el arrebato. Claro. Ministro, usted daba este dato y decía, hemos podido lograr desarticular estas bandas que iban paseando por el país, en realidad cometiendo hechos en distintos lugares. ¿Esto se logró por el accionar exclusivo de la Policía de Santa Fe? ¿Tuvo que ver la intervención federal también en esto? ¿Cómo trabajaron? Miren, en estos casos fueron investigaciones que llevó adelante con el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones que conduce el general Corbellini. La verdad que con un trabajo muy importante y con investigaciones muy profundas logramos desarticular estas bandas y lograr bajar ese delito que tanto, pero tanto molestaba a la ciudadanía de Rosario, que era la entradera, una entradera planificada, una entradera con logística, una entradera con inteligencia. Nos quedan otro tipo de entraderas, que son las entraderas más ocasionales hoy en lo que es la ciudad de Rosario, lo que es el área metropolitana de Rosario. Estamos trabajando para que esto se pueda reducir. Indudablemente falta mucho todavía. ¿Cómo se trabaja, Maxi, en ese sentido cuando sabemos que el delito muta permanentemente, cuando se tapa un agujero, por decirlo de alguna manera, el delincuente busca la manera de ingresar por otra parte y es necesario también ir cambiando las políticas? Claramente no se puede comunicar cómo se trabaja en contra del delito justamente para cuidar esto, pero ¿cómo se puede ir cuidando esto? Y te quiero llevar al comportamiento de la fuerza policial. Desde el comienzo de tu gestión se habló de modificaciones dentro de la fuerza, un planteo diferente, una manera distinta de trabajar. ¿Cómo se está trabajando en esa materia? Centralmente nosotros planteamos lo que es la construcción de datos analíticos para saber realmente qué es lo que sucede en cada territorio, fundamentalmente en las áreas metropolitanas más importantes de la provincia de Santa Fe. Tener datos estadísticos mensurados. Hay datos que sí es verdad que el ciudadano en muchos casos no denuncia, pero hay datos que siempre se denuncian. Los delitos violentos son prácticamente inocultables y la cantidad de incidencias que tiene la central 911. La gente tal vez no va a ratificar la denuncia a la comisaría, pero siempre llama al 911 y muchas veces hay sobrellamadas en el 911. Por un delito llaman 2, llaman 3, llaman 4, digo, eso queda registrado. Porque todas las llamadas quedan grabadas en lo que es el sistema 911 para después utilizarla como elementos probatorios, así lo definiesen los fiscales. De esa forma nosotros construimos información y vemos lo que sucede en términos generales en las áreas más pobladas o las áreas que más delito tienen en la provincia de Santa Fe y trabajamos fuertemente para resolver eso, repensando el despliegue operativo permanentemente de nuestra policía. Ahí te iba a preguntar, ¿cómo es el despliegue de las fuerzas policiales? Bueno, hay un número finito de efectivos. Rosario es muy grande, la provincia es muy grande, el Gran Rosario es muy grande. ¿Cómo se dispone? Porque la mayoría de la gente cuando te llama, y la radio es un gran testeo, dicen que bueno, tal vez se ve mucha presencia en el centro, pero en los barrios es más complicado y muchas veces donde está centralizada la mayor violencia, ¿no? Sí. ¿Cómo van a disponer? Miren, nosotros desde el mes de julio, que creo que ese fue el cambio que por lo menos los datos nos muestran que es significativo en las políticas públicas policiales, implementamos el plan cuadrante. El plan cuadrante en términos generales son 86 zonas de patrullaje que tiene la ciudad de Rosario, que al menos en cada una de esas zonas tiene que haber las 24 horas un móvil asignado. Puede haber 2, puede haber 3, en una malla estable de patrullaje en la ciudad de Rosario. Y una capa 2 que se repiensa en función del despliegue operativo que llevamos adelante según el número o la cantidad de delitos o el mapa de calor, es decir, los tipos y todos los delitos concentrados en una zona determinada, y ahí uno pone lo que es la capa 2, es decir, la reserva que tiene policial para el patrullaje. Hoy nosotros tenemos además un control político permanente en donde vemos las 24 horas en tiempo real cómo es el despliegue operativo de nuestra policía en las 11 ciudades más importantes de la policía de la provincia de Santa Fe, de la poblacional, que más población tienen en la provincia de Santa Fe, el despliegue policial. Y corregimos permanentemente. Y si vemos que hay móviles que durante largo tiempo no tienen acción o no se están moviendo, hay un funcionario político mirando eso las 24 horas. Sin dar detalles, pero para no salir del tema, ¿qué función específica tiene el móvil? Porque te doy un ejemplo puntual. De ayer denunciaban un robo en donde el ladrón salió, a los segundos encontraron un móvil, le dijeron, mira, ese es el ladrón, y le dijeron, no podemos hacer nada, llamar al 911. Mire, leí la información, sí. Me preocupa si fue así.
voy a ver qué realmente es lo que sucedió. Tal vez en algunos casos hay móviles que están para custodia fija, pero en términos generales... Debería haber salido a perseguir al siempre delincuente. el móvil, algún policía nunca puede negarse a acudir cuando se comisiona, cuando existe directamente un delito, más un delito de flagrancia. Pero digo, hay muchas veces que... miren, en muchos casos yo investigué informaciones, con esto no digo que eso no es correcto, en muchos casos investigué informaciones que me llegaban, como por ejemplo en una oportunidad que no había papel en una comisaría, y la verdad que me enervé y vi que lo que sucedía, y realmente la denuncia estaba radicada en papel, dada por la comisaría, en el seguro, ante el robo de un vehículo. Entonces digo, ¿tenemos dificultades? Tenemos muchas dificultades, pero a veces es fácil pegarle a la policía y es como que está de moda pegarle a la policía. No tenemos la mejor policía del país, pero tampoco tenemos la peor policía del país. Pero trabajamos para mejorarla todos los días. Usted decía, tenemos ahora un control político de la policía. ¿No lo había? Tenemos un mayor control político. Por lo menos yo lo que puedo hablar es desde mi gestión. Nosotros, si hay algo que nunca vamos a reasignar, es el control político sobre las fuerzas de seguridad. Entendemos fundamental que una política democrática de seguridad pública se basa en eso, en la conducción política. Con esto no significa que los funcionarios políticos seamos policías o que vayamos a hacer un operativo, sí que vamos a controlar, sí que le vamos a decir qué es lo que sucede en función de la ecuación estadística de los datos que construimos. Y la policía, las conducciones policiales, nos dirán cómo resolver esos problemas y seguiremos midiendo en esas áreas. Y si no mejoran, habrá cambios como los hubo en reiteradas oportunidades durante todo el año en la provincia de Santa Fe. Ministro, yo empezaba preguntando sobre el tema de la calidad. Decíamos, los números a veces cuantificados no significan mejor calidad y lo quiero llevar al terreno de algo por lo que estuvo estigmatizada la provincia de Santa Fe, como el tema del narcotráfico. Usted hacía pocos días decía, bueno, hay distintos referentes que están encarcelados, que no están funcionando. Ahora sus gerentes, sus sistemas o sus células siguen operando en la provincia de Santa Fe. ¿Está realmente desarticulada las grandes bandas que operaban en la provincia? Lo que podemos decir, miren, hace 2 o 3 años atrás, cualquier comunicador social, cualquier vecino, identificaba claramente cómo eran las bandas y quiénes eran los jefes de las bandas. Cuando hablábamos de Cantero, cuando hablábamos de Medina, cuando hablábamos de Alvarado. Hoy yo pregunto a cualquier medio de comunicación, ¿qué narcotraficante hay con alta exposición como teníamos en ese momento? Pero eso no significa, ministro, exacto, que no sigan operando. No. Bueno, yo creo que esas bandas no. Yo, por lo menos nosotros lo que trabajamos, no vemos una situación más atomizada, Sí. pero como está... El negocio sigue estando, alguien lo toma. No, exacto, pero digo, es otra situación. Antes era un territorio controlado por una banda determinada, ahora eso está mucho más atomizado. A la República Argentina, digo, esto lo analizamos en el Consejo Federal. ¿No lo hace más peligroso que sea más atomizado, ministro? Digo, por la necesidad de encontrar un patrón de acción. Mire, yo quiero terminar con el narcotráfico, con lo cual, aunque esté concentrado o atomizado, la realidad que marcho sobre el mismo rumbo. Pero creo que lo que sí nos provoca mucho cuando está concentrado es la impunidad, porque hay bandas que se conocen, que conocen su accionar, que indudablemente persisten porque existía algún tipo de vínculo con algún sector del Estado, y eso la verdad que golpea mucho a la ciudadanía y a la credibilidad del Estado en su conjunto. Y allí también te está yendo a la justicia, ¿no? Porque generalmente se dice que el que tiene plata no va preso y el que no la tiene sí. Entonces en la provincia de Santa Fe no es así. Bueno, no debería serlo. Una de las pocas provincias que avanzó sobre los bienes de los narcotraficantes. Fue la única provincia que avanzó sobre los bienes. Y si nosotros miramos la mega causa también, es un mensaje muy fuerte. Pero esto es de los últimos años, digamos. Del último año. Y eso tiene que ver con el nuevo sistema y con la forma de perseguir. ¿Se lleva bien con la ministra de Seguridad, con quien coordina acciones? Mire, en este momento estamos pero muy bien. En algunos momentos bueno, es como una relación amorosa esto, ¿no? Hay momentos muy bien. Mire, en algún momento no estuvimos la verdad, bien, ¿no? Con ella no, con ella siempre tuvimos buena relación más allá de algunas discusiones. Tal vez con algunas segundas líneas teníamos discusiones más profundas, porque nos encontrábamos en el trabajo territorial. Bueno, ¿funciona el comando conjunto entre nación y provincia? ¿Funciona bien? Sí. ¿Existe? Porque hay algunos que se plantean hasta que no existe. No, sí, claro que existe. Pero, a ver, el comando estratégico estoy yo y está como ministro de Seguridad de la provincia y Darío Orequieta como secretario de Seguridad Territorial del Gobierno Nacional. Y en el comando más operativo que es, nosotros analizamos datos, nosotros no somos policías, analizamos datos.
y la policía, en función de los datos que nosotros le mostramos en el comando estratégico, en un comando operativo, el comandante general Claudio Brigioni y el director general José Luis Amaya analizan de qué manera se redespliega la policía provincial y nacional. Por último le pregunto, el presidente Macri se puntuó en realidad, se puso un 8. ¿Cuánto le puso el gobernador a usted? Habla de que no está de acuerdo, no sé. Que es el que toma la elección. No sé. La verdad que nosotros, miren, no sé el gobernador. Sí lo he escuchado de hablar de la política de seguridad de manera alentadora, no positiva. Pero yo soy muy autocrítico, pero profundamente autocrítico de mi gestión y de la gestión de los funcionarios que están por debajo mío. Y es muy necesario la autocrítica. Yo soy muy autocrítico, creo que avanzamos, pero que podríamos haber avanzado muchísimo, pero muchísimo más, que cometimos muchísimos errores durante este año. ¿Qué prevés para el 2017? No, un año mucho mejor. Creo que logramos tomar el control de la seguridad pública, por lo menos estabilizarla en el primer semestre, reducirla en el segundo semestre. Miren, estamos en términos estadísticos estamos mucho mejor. Entiendo que el ciudadano no lo sienta. Y es claro que no lo va a hacer. Sí, yo personalmente pienso, y esto es muy personal, que muchas veces esos números deben tirarse para adentro y no para afuera, porque el que perdió un ser querido le molesta mucho. Estoy de acuerdo, pero cuando a mí me piden una reflexión, la verdad que la única manera que puedo hablar que no sea subjetiva es con la objetividad de los números y de la cantidad de hechos. Es la única manera que les puedo contar sobre con un cierre de año. Ahora, en el mes de enero yo no hablo más de datos y empiezo a trabajar nuevamente, y en diciembre del 2017 espero volver a hablar de la misma manera, que el delito sigue cayendo. Nadie me puede contar eso. La verdad que con los familiares de las víctimas estamos permanentemente, los vamos a visitar, seguimos. Pretendemos que no sea solo números, sino que realmente, digo, a ver, yo en persona he ido a visitar a muchos familiares de víctimas y es la peor situación que pasé en el año, tener que enfrentar a un padre que perdió un hijo y ser el responsable de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe. Pero la verdad que la única manera de hacer si estamos diciendo hacer un balance o una evaluación, la única manera que tengo es con la objetividad de los datos concretos. Maximiliano Cuyaro, muchísimas gracias. Gracias, Maxi, te felicito por el look. ¿Viste? Vos lo felicitás, nosotros lo gastamos todos los programas. No, le queda muy bien. Mi compañero, son malas. para eso están ahí, para eso están los compañeros. Para eso están, la crítica. No, pero muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Me parece que te tenés que ir porque está Llamado 40 veces. claro, está todo el Bueno, cuando te tenemos te aprovechamos. Aprovechado, claro. Claro, Vamos a un